Octavio Miramontes Vidal. El doctor Octavio Miramontes es investigador del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM. Hizo su licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias y obtuvo su doctorado en el Imperial College en el Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es investigador en teoría de sistemas complejos y dinámica de sistemas biológicos. En 2004 obtuvo el premio Jorge Lobnitz en dinámica no lineal y fenómenos colectivos. El doctor Miramontes es autor de un número importante de artículos de investigación, revisión y divulgación, y también es autor de 2 libros y de varios capítulos de libros y muchas otras cosas más. Aquí en la fotografía que les estoy compartiendo, ven al doctor Miramontes en la parte trasera a la izquierda, en compañía de una parte de su familia. Octavio, aparte de otras cosas, es hijo de uno de los científicos más importantes de México, el químico Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, quien en 1951, a sus 26 años, consiguió sintetizar la noretidestona, que es la sustancia activa de la píldora anticonceptiva. Este, desde luego, es un logro que es considerado como la mayor contribución científica de México para la UNAM. Pues es un gusto tenerte entre nosotros, Octavio, y pues adelante. Pues muchísimas gracias. Estoy muy contento y muy feliz de poder dirigirme a ustedes. Alejandro, a ti te agradezco mucho tu interés y la invitación para hablar. Entonces, pues me voy directamente a mi presentación y ahí voy entonces conversando, ¿sí? Ya está. Perfecto. Entonces, este es el título. En realidad, este es el título de un documento que yo escribí esencialmente para estudiantes de física, matemáticas, etcétera. Bueno, cualquier estudiante que tuviera un mínimo nivel de matemáticas. Este documento lo puse en una página web del Instituto de Física y por alguna razón se ha vuelto viral. Entonces, hoy en la mañana veía que ya hay más de 200,000 visitas a esta página, lo cual me hace, pues me deja bastante satisfecho porque este es la intención de esto era que fuera un documento de divulgación y me parece que tuvo el efecto que yo buscaba. Esto me parece un éxito porque las páginas de centros académicos por lo general son visitadas por especialistas, no tanto por público en general, pero esas 200,000 visitas significa que es posible llegar a un público grande y entonces pues hacer divulgación sobre estos temas, de los cuales pues hay desde la A a la Z, cualquier cosa que uno quiera. ¿Sí? El menú es muy grande para escoger desde información seria hasta pues información falsa. Entonces yo les platico cómo es que esto se inició hacia inicios, finales de abril, cuando en México todavía la cuestión de la pandemia era era mínima. Yo tengo una colaboración con gente en España. Para aquel entonces en España ya estaba bastante álgida la situación, muy difícil. Entonces estos colegas, Bartolo Luque y Fernando Ballesteros, se nos hizo una invitación por parte de la revista Investigación y Ciencia, que es la versión española del Scientific American. Se nos hizo la invitación para escribir un artículo sobre las matemáticas de una pandemia. Entonces este artículo apareció en mayo del 2020 publicado. Es un artículo que por cierto es de acceso libre, entonces les recomiendo que le echen un ojo porque ahí se profundiza un poquito más las matemáticas de los modelos básicos para hacer modelos de una pandemia. Y la invitación viene de alguna manera porque junto con Bartolo Luque, lo voy a explicar más adelante, había yo escrito un artículo hace ya unos 20 años sobre modelos modernos de
propagación de enfermedades. Entonces, eso digamos, ayudó. Entonces, al finalizar este artículo, que de alguna manera pone como ejemplo más a países como España, se me ocurrió hacer algo continuado, tomando el caso de México. Entonces, yo produje este otro documento. Esta es la página web donde está. Y esencialmente, pues es un ejercicio, como ya lo decía, donde uno toma los datos que nos proporciona la Secretaría de Salud de México y entonces uno hace una estrategia de predicción y también una revisión sobre los pros y contras de los modelos que se utilizan en epidemiología. Entonces voy aquí a hacer un desarrollo oral de lo que está aquí por escrito, pero yo sí de manera muy enfática les recomendaría que visitaran esta página y descarguen, pues ya sea tanto este artículo como este otro documento. Entonces vamos a comenzar. Y comenzamos entonces haciendo un vistazo rápido a cuál es la enfermedad que enfrentamos. La enfermedad se llama COVID-19 y esta es una enfermedad infecciosa que la causa el virus SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un virus del tipo coronavirus. Coronavirus es por el nombre, si ven esta imagen, tiene estas pequeñas espigas. Y es un virus de origen zoonótico, lo cual significa que pasó de un animal hacia los humanos. Esto no es nada raro. Se estima que al año hay por lo menos 1 o 2 pasos de enfermedades de animales, nuevas enfermedades a humanos. Algunas se vuelven pandemias, otras no. El 60% de las enfermedades infecciosas que tienen los humanos se debe a agentes patógenos de origen animal. Entonces, es un mecanismo común. Y estos coronavirus se conocen bien porque son estas espigas que tienen receptores que tienen preferencia por los receptores que existen en las células, en los alvéolos. Entonces, este tipo de virus se conoce bien porque tienen una afinidad para provocar enfermedades pulmonares, como es el caso del SARS y el MERS, que también fueron pandemias. Entonces, estos virus, una vez que están dentro de la célula, pueden producir entre 100 y 1000 copias por día, entonces es bastante. COVID-19 significa la enfermedad del coronavirus del 2019, por sus siglas en inglés, la Coronavirus Disease 2019. Y actualmente tenemos 2 pandemias en curso, la COVID-19 y el SIDA, que no se le ha encontrado ninguna solución. Bueno, yo lo primero que quiero mostrarles es que este tipo de representación, este tipo de representaciones de virus de colores es falsa. Esta idea de que el coronavirus es de color verde, pues no sé dónde lo han sacado. Los virus tienen un tamaño de cerca de 120 nanómetros, entonces es incluso inferior a la longitud de onda de la luz, entonces no tienen color y únicamente es posible visualizarlos a través de microscopio electrónico. Todos los colores pues son inventos. Entonces, dicho eso, lo que voy a hacer es un repaso breve sobre historia de los modelos matemáticos en epidemiología. Entonces, yo quisiera sugerirles, para quien esté interesado en esto, en que le echen un ojo a estos 3 libros. Este de aquí, Modeling Infectious Diseases en Animales y Humanos, de Matt Kellin y Pechman Rohani. Conozco bien a estos autores porque ellos fueron mis compañeros en el doctorado, cuando yo hice el doctorado en Inglaterra. Este otro que es sobre los modelos matemáticos de la dinámica de virus, por Martin Nowak y Robert May. Robert May, un matemático muy conocido que falleció hace 2 meses, uno de los pioneros de la teoría de caos, que fue también
uno de mis asesores en el doctorado. Y finalmente este otro libro de 3 grandes expertos en modelos matemáticos, Fred Brouwer, Castillo Chávez y Feng. Castillo Chávez es mexicano, él está en la Universidad de Arizona. Y Fred Brouwer es una persona que es muy conocido aquí en los medios en México porque ha incluso visitado con frecuencia, me parece que está casado con una mexicana, entonces visita con frecuencia México. Entonces, bueno, partiendo, hacemos una historia muy breve, no sé cuál sea la especialidad de mi público, pero a mí me gusta mencionar cómo de alguna manera estos temas son temas muy interdisciplinarios. Entonces, uno de los primeros modelos matemáticos fue formulado por Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli, que pertenece a una familia de científicos, perteneció a una familia de científicos bastante afamada. Lo conocemos bien por la ecuación de Bernoulli en dinámica de fluidos. Era este tipo de personas que llamamos polímatas, que pues lo mismo hacían contribuciones muy importantes en matemáticas, en física, en biología, en medicina, filosofía, etc. ¿Sí? Esta contribución es del año de 1760 y él estaba interesado en entender la dinámica de la aplicación de la vacuna contra la viruela. Después de las primeras contribuciones que forman los orígenes de la epidemiología matemática, se deben a un ruso, Enko, entre 1873 y 1894, pero quizá la contribución, digamos, que sienta las bases de la epidemiología moderna se debe a algo llamado modelos de compartimentos, compartimentales, y esto se debe a los trabajos de Ross, Hammer, McKendrick y Kermack, que fueron desarrollados hace ya bastante, más de un siglo, entre 1900 y 1935, y publicados fundamentalmente por estos dos autores, Kermack y McKendrick. Entonces, dicho esto, vamos a ver de qué se trata estos modelos, Kermack, McKendrick. Estos modelos compartimentales fueron publicados, como ya lo había mencionado, a principios del siglo pasado, concretamente en el año de 1927, se publica esto, que se llama Una contribución a la teoría de matemática de las epidemias. Está publicado en los Proceedings de la Royal Society, serie A, y en este artículo se introduce por primera vez un modelo donde están estos compartimientos, se llama también modelos de cajas, porque las poblaciones están divididas en estos compartimentos. Este modelo se conoce como el modelo CIR, y se debe a las letras con las cuales se divide estas cajitas. Entonces tenemos a los individuos susceptibles que pasan a ser, una vez que son infectados, pasan a esta otra cajita, y después, si llegan a recuperarse, pues pasan a esta de la cajita de los recuperados. Entonces el modelo se conoce como modelo CIR, es uno de los más sencillos. Hay otro más sencillo todavía, que es el modelo CIS. Lo veo un poquito más adelante. Esto está, digamos, esta dinámica del paso de una cajita a otra está dada por 3 ecuaciones diferenciales. Y en este caso, en este modelo, hay un par de parámetros que son básicamente la tasa media de recuperación y la tasa media de infección. Entonces, la tasa media de infección es la que nos dice qué proporción de susceptibles pasan a infectados, y la tasa media de recuperación es la que nos dice qué proporción de infectados pasan a recuperados. Y después, en este modelo, hay un parámetro que es muy importante, que se llama la tasa de reproducción básica, que se conoce como el parámetro R0, que en este modelo está dado por este cociente, en donde se tienen 3 condiciones posibles. R0 es mayor que 1, significa que la epidemia se expande. Entre mayor es el número R0, significa que la epidemia se expande con mayor rapidez, o sea que infecta a mayor número de individuos. Cuando la R es igual a 1, la epidemia es estable, es decir, ahí significa que el flujo en estas cajitas están pasando a ser infectados con la misma proporción que están pasando a ser recuperados. Entonces,
la epidemia está estacionada, y cuando R es menor que 1, entonces la epidemia se extingue. Es decir, hay pocos susceptibles que van pasando infectados y los infectados en mayor proporción pasan a ser individuos recuperados. Entonces, esto es muy importante. No lo olvidemos porque yo voy a discutir un poco más adelante la importancia de este parámetro. Este parámetro tiene su forma particular, su forma matemática particular, dependiendo de cuál modelo estamos hablando. Entonces, no es, esta fórmula sirve para este modelo, no es la misma para otros modelos, pero cada modelo tiene su propia tasa de reproducción básica del patógeno. Entonces, como lo mencioné, tenemos otros dos modelos que también fueron, este en particular sí fue trabajado directamente por Kermack y McKendrick. Es el modelo CIS, donde tenemos los susceptibles que pasan a ser infectados y los infectados pasan a ser susceptibles. Es decir, no hay aquí inmunización, no hay individuos inmunizados. Este tipo de modelos se utilizan para modelar enfermedades, por ejemplo, gastrointestinales, que son recurrentes. Uno se enferma del estómago, se recupera y pues uno está susceptible a ser infectado nuevamente. Entonces, este modelo en particular, pues también está dado por un par de ecuaciones diferenciales y los mismos parámetros. El parámetro que nos dice qué proporción de susceptibles pasan a infectados y qué proporción de los infectados pasan nuevamente a ser susceptibles. Finalmente, este otro modelo es el modelo SEIR, que es una ampliación del modelo SIR, donde se agrega una nueva cajita, que son la de los expuestos. Entonces pasa a ser de susceptible a expuesto, expuestos a infectados y los infectados a recuperados. Este modelo SEIR es uno el modelo que está siendo, digamos, con gran amplitud utilizado para modelar esta enfermedad del COVID-19. Está basado en el anterior modelo SEIR, y entonces tenemos de nuevo una ecuación diferencial por cada una de las cajitas y los respectivos parámetros que nos van a decir en qué proporción es el flujo de la población que pasa de una cajita a otra. Bueno, estos son modelos bastante sencillos, son bastante utilizados, no tienen ningún truco. Las ecuaciones diferenciales son realmente difíciles de plantearse. Y extensiones de estos modelos, tenemos, por ejemplo, el modelo epidemiológico del gobierno de la Ciudad de México, que es el que está, digamos, gobernando las acciones de salud pública aquí en la Ciudad de México. Este es un modelo que fue desarrollado, aquí está la fuente, si le quieren echar un ojo. Es el modelo del COVID-19 del gobierno de la Ciudad de México. Recordemos que para nuestra fortuna la jefa de gobierno es física, entonces ella entiende perfectamente bien de modelos matemáticos y sabe perfectamente bien que pues, las mejores decisiones de salud pública deben estar basadas en hechos científicos. Entonces esto se ha ensamblado un grupo de trabajo, gente muy competente que está trabajando en este tipo de modelos. Entonces este modelo nuevamente es un modelo de cajitas, donde lo que tenemos son pues, la población de susceptibles que son expuestos, que pasan a ser infectados, y aquí se divide en dos categorías que tienen que ver con los individuos que son contagiados leves, es la L, contagiados graves, que es la G. Después los leves pasan a ser recuperados finalmente. Los G, que son los enfermos graves, pasan a ser hospitalizados y estos se pueden recuperar, o entonces esos hospitalizados que son graves pueden pasar a empeorar y pasar entonces a necesitar una unidad de cuidado intensivo. Estos que están aquí pueden pasar a recuperarse o pueden lamentablemente fallecer, que es la M. Entonces, lo que se tiene aquí son, me parece 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cajitas. Y me parece que son 12 los parámetros a estimar. Entonces, este es el modelo que está guiando las necesidades para satisfacer los hospitales en el Valle de México,
en relación a cuántas unidades de cuidado intensivo se necesitan, cuántos respiradores se necesitan y todo esto. Entonces, todas las decisiones de, digamos, equipar con respiradores, ustedes seguramente lo han escuchado, que de pronto se pusieron en mucha demanda, pues está basado en, no en caprichos, sino en modelos matemáticos. Finalmente tenemos este otro modelo, conocido como el modelo AMA, que es el modelo que está siendo coordinado por el CONACYT, y es el modelo que, con el cual la Secretaría de Salud toma sus decisiones. Es decir, atrás de todas las curvas que diariamente presenta el subsecretario López-Gatell está este modelo matemático, que es nuevamente un modelo de compartimentos. Entonces tenemos todo este esquema. Nuevamente tenemos aquí los susceptibles que pasan a ser expuestos, que pasan a ser infectados. Perdón. Estos infectados pueden ser infectados que son los asintomáticos y que pasan a ser recuperados. Entonces aquí es interesante porque pues hay una proporción. Aquí es como se modela, digamos, o se intenta predecir cuántos asintomáticos hay. Esto es meramente un ejercicio matemático, la verdad es que pues, es muy difícil poder saberlo. Después puede haber la población de los que están infectados, que pues están en su casa, digamos que son leves y después se recuperan. Los infectados que pasan a hospitalizarse, los hospitalizados leves que después se recuperan. Los hospitalizados que pasan a ser hospitalizados graves, que pasan a necesitar salas de cuidado intensivo, y nuevamente aquellos que pasan a otra etapa de recuperación y luego a recuperados o bien lamentablemente fallecen. Entonces, este es un modelo aún más detallado que nuevamente está dirigido sobre todo no únicamente a conocer cuál es la población infectada, sino a poder predecir cuáles son cuántos individuos tenemos en cada categoría que requiere hospitalización. Porque ustedes saben que, bueno, los hospitales, hay hospitales que les llaman COVID aquí en México, que son especializados, y hay hospitales que se fueron implementados de alguna manera como de manera urgente para recibir aquellos enfermos que están convalecientes, que se encuentran en esta etapa, que ya no necesitan unidades de cuidado intensivo, pero sí hospitales especializados. Entonces, este modelo que tiene, pues ya me parece que son 14, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ecuaciones diferenciales están aquí, y este requiere 17 parámetros. Entonces, bueno, el documento donde está publicado son de estos autores, Capistrán, Capella y Kristen, investigadores de instituciones públicas, dos de ellos en el CIMAT, en Guanajuato, y uno de ellos en el Instituto de Matemáticas, aquí en Ciudad Universitaria. Entonces ellos han subido este artículo en donde explican pues la dinámica de este modelo, y como yo les digo, este es el modelo que está guiando todas las acciones de salud pública. Aquí ustedes quizá pueden pensar, bueno, eso es así como obvio, pero no lo es. Hay muchos gobiernos en el mundo, particularmente en Estados Unidos, Inglaterra o Brasil, que son potencias, que pues simplemente tuvieron la actitud de desdeñar el uso de modelos, de desdeñar cualquier tipo de asuntos científicos en relación a la enfermedad, y son de hecho los 3 países que liderean pues esta pandemia, ¿sí? Bueno, entonces les menciono, este tipo de modelos no se tienen soluciones analíticas ni siquiera al modelo más sencillo, el modelo SIR. Entonces este tipo de modelos deben ser resueltos por métodos numéricos, ¿sí? Por integración numérica. Entonces este es el código, digamos, que resuelve el modelo SIR.
modelo muy sencillito. Para los detalles, pues les pido que vean el documento, pero pues simplemente les comento, aquí están las 3 ecuaciones que están puestas en el esquema de un algoritmo de integración, que es el algoritmo de Euler. Aquí hay una definición de parámetros, aquí está la escritura de los resultados y la graficación. Es decir, es bastante sencillo. Este tipo de modelos son bastante sencillos de resolverse numéricamente. Y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Entonces, estas son las gráficas, 3 gráficas en el modelo CIR. Tenemos en azul los susceptibles. Estoy hablando de estas 2 gráficas, los susceptibles. En verde la población de infectados y R que son, en rojo que son los recuperados. Entonces está aquí. Vemos esencialmente cuál es la evolución en el tiempo. Tenemos una población de individuos que son susceptibles y entonces estos se van, digamos, infectando. Entonces la curva verde comienza a aumentar, que son los infectados. Algunos de ellos se van recuperando, que son estos de la curva en rojo. El mismo ejercicio de este lado, del lado derecho, pero aquí vemos que hay una diferencia con el parámetro R0 que yo les mencionaba al inicio, que es la tasa de reproducción del patógeno. Entonces, cuando esta tasa de reproducción es mayor, tenemos una curva que tiene, digamos, un pico mayor. Si esta fuera una R que puede llegar hasta 6, que digamos en el inicio de la pandemia se midió en China, sobre todo, que fue en el primer sitio, fue bastante agresivo. Entonces esto llegó a subir pues bastante. Y aquí les pinto algo, dado que aquí es población, aquí se conoce como el límite hospitalario, es esta raya que está aquí, esta línea horizontal, es el límite hospitalario, que significa, digamos, la capacidad medida en camas o en camas de cuidado intensivo que una cierta nación puede tener. Eso ya depende de los recursos de cada nación. Se esperaría que las naciones ricas tengan más, pero algo que nos ha mostrado una lección de esta pandemia es que no es el caso. En realidad, en los últimos 30 años, pues en todo el mundo se puso de moda el desmantelar los aparatos de salud pública y sustituirlos por soluciones privadas que no tienen, digamos, la escala para dar atención a algo de esta naturaleza. Entonces, si nosotros tenemos fijo lo que se llama el límite hospitalario, lo que interesa es que esta curva verde no lo rebase, que sería este caso, ¿sí? Y eso únicamente se logra si esa tasa de reproducción del patógeno la aplastamos. Esto es lo que se llama aplanar la curva, ¿sí? ¿Y cómo se aplana la curva? Pues en ausencia de vacunas o de tratamientos farmacéuticos, la única manera de hacerlo es con mitigación, esencialmente distancia social. Es decir, ya que este patógeno se transmite por contagios, lo único que se puede hacer es disminuir los contagios. Esto es el modelo CIR. Aquí hay una simulación del modelo SEIR, donde se agrega entonces los individuos que son expuestos, y pues esencialmente es lo mismo, solo que, bueno, aquí la curva de infectados es esta roja, es muy común que esta curva de los infectados se le llame la curva epidemiológica. Ahora, hay algo muy interesante porque estos modelos nos dan información de cuántos de la población que está en cada cajita, por así decirlo, pero algo que se pone mucha énfasis, sobre todo en la prensa, es sobre esta curva de los infectados, ¿sí? Porque, bueno, estos de los infectados es aquellos que son enfermos, los que potencialmente podrían fallecer, y esto pues tiene un coste económico también. Sin embargo, si ustedes notan, en cualquier modelo está la curva de los recuperados, y eso lamentablemente la prensa no se habla mucho. A pesar de que, por ejemplo, aquí están las estadísticas, esto me parece que es eso, a inicios de junio,
donde se dice, por ejemplo, cuántos individuos hay confirmados que han resultado positivos, cuántos negativos, cuántas son las defunciones, pero también se habla de los recuperados, que es esta curva de aquí, que son individuos que han pasado por la enfermedad y se han recuperado. No es nada, no es trivial, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de México, en mayo, hacia mediados de mayo, pues teníamos algo así como 70,000 recuperados, y eso es lo que nos habla, digamos, esta cantidad de la fortaleza de nuestro sistema de salud. De estos 70,000 recuperados, había 65% que se recuperaron en su casa, pero hay 34,6 que se recuperaron en los hospitales. Esto es algo así como 25,000. Esa cifra debe haberse doblado ya. Entonces, yo creo que es un logro de nuestro sistema de salud, que debe destacarse también la cantidad de gente que hemos podido sacar adelante, que no han fallecido, que es de lo que se trata finalmente todos estos ejercicios. Bien, entonces, cuando hablamos de estos modelos de Kerman-McKendrick, tenemos dos caminos. Uno es parametrizar los modelos. Por ejemplo, estos son los parámetros, los valores de los parámetros en el modelo de la Ciudad de México. Como mencioné, son 12 parámetros. Y otro camino es hacer ajuste de funciones, lo que se llama como hacer modelos guiados por datos. Es decir, tenemos datos, sabemos cuál es el tipo de ecuaciones que describen bien una curva epidemiológica, entonces hacemos ajuste con estos datos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas de parametrizar modelos es que cada uno de estos parámetros tiene un significado biológico muy preciso. Sin embargo, hay una incertidumbre muy grande sobre estos valores, y este tipo de modelos en particular son modelos que se conocen como modelos débiles, porque si pasan de 5 parámetros, por así decirlo, es prácticamente, o sea, las incertidumbres en la predicción son muy altas. Y eso viene justamente de que hay incertidumbres asociadas a estos parámetros que se van a propagar muchas veces de manera exponencial como errores. Entonces, este es un posible camino, y el otro camino es este, y este es el camino que yo he seguido. Es simplemente una forma de hacer un ejercicio alternativo. Entonces, este tipo de funciones, yo he explorado estas 4 funciones. Son funciones que en general son funciones asimétricas, son funciones de tipo campana, funciones asimétricas que tienen al menos 2 términos exponenciales, y voy a explicar por qué. Entonces, perdón, aquí tenemos los casos en España, en una escala semilogarítmica, y entonces cuando hacemos esta representación con el eje de las y en logaritmo, lo que tenemos es esto se convierte en prácticamente 2 líneas rectas, una que es la subida, digamos. Aquí los datos en azul son los infectados, los datos en naranja son los fallecimientos. Entonces, esto se ajusta a una línea recta que crece y una línea recta que decrece, ¿sí? Entonces, aquí más enfáticamente están aquí en los casos de España y los casos de Japón. Para esta sección, digamos, la subida de la curva, el crecimiento. Y aquí quiero comentar algo también que tiene que ver con la idea de aplanar la curva. Una curva que tiene esta pendiente cada vez más pronunciada es una curva que no se ha aplanado, mientras que, como fue el caso de España, y aquí tenemos Japón, cuya pendiente es bastante menor, ¿sí? Pues significa que Japón, pues sí, consiguió aplanar su curva. Entonces,
El tipo de funciones que necesitamos son aquellas que nos den cuenta de esto. Una exponencial que nos explica la subida de la inicial, una exponencial que nos explica la bajada de la curva y una asimetría. Como ustedes pueden ver, pues no es lo mismo la subida que la bajada. Entonces, ese es el tipo de funciones que necesitamos. Y, perdón, yo lo que hago aquí ahora es, con un modelo SIR, pues yo genero, digamos, una epidemia artificial y entonces le ajusto estas funciones. Aquí están, pueden ver, son estas funciones. Le voy a llamar la doble sigmoide asimétrica, la logística con potencia, la logística asimétrica, y hay después otra más, que es otra función logística. Los ajustes son muy buenos. Entonces, pueden ver, por ejemplo, estos en verde están aquí los datos, son como bolitas de los individuos infectados. El ajuste es muy bueno. Incluso la confidencia al 95% ni siquiera se ve, porque es prácticamente del mismo grosor que la línea. Entonces, estas funciones explican muy bien una curva epidemiológica, y entonces, pues de lo que se trata es ver si estas funciones sirven para intentar predecir un par de aspectos de una epidemia que tiene que ver con en qué momento se llega al pico. Es digamos, un aspecto importante de toda una epidemia, porque eso significa cuando llega al pico que la epidemia ya está retrocediendo. Y otra que tiene que ver con cuando nosotros representamos los casos acumulados, de lo que se trata es de poder, en este valor asintótico aquí, de poder predecir cuántos individuos hacia el final de la epidemia van a estar infectados, cuántos casos totales, y pues los decesos son un porcentaje. Entonces eso permite también estimar cuál es, digamos, a grosso modo, la población que estos modelos nos dice que van a fallecer, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer también a través de, pues, una variedad de funciones de tipo sigmoide. En particular, se puede usar esa, que es una sigmoide, que es esta representación, o bien algo que se conoce como un ajuste Gompertz, que tiene esta otra capacidad predictiva, ¿sí? El Gompertz es un poquito menos fiel, digamos, en el ajuste, pero es útil por las razones que voy a explicar más adelante. Entonces, hagamos una revisión rápida de un caso de la gripe de 1918. Aquí vemos las curvas epidemiológicas. Estos son los fallecidos. Por ejemplo, tenemos aquí en esta línea continua, es la ciudad de Nueva York. Tenemos en el segundo caso la ciudad de Londres. La ciudad de Londres es un caso típico de cómo no se llevó bien por segunda vez en la historia una epidemia, porque pues aquí tuvieron un incremento grande vean que esto aquí es por miles. Entonces aquí tuvieron cerca de 20,000 personas fallecidas en este pequeño pico, y después tuvieron un brote un par de meses después, que fue bastante grande. Lo pudieron controlar, pero después tuvieron otro tercer brote. Entonces, esta es la idea de este tipo de pandemias, cuando no son bien, no se atacan de manera adecuada, pues se tienen estos brotes que vienen y vienen y vienen. Pues todos ustedes deben haber leído noticias ya que en China hay rebrotes, en Corea del Sur hay rebrotes, en Europa hay rebrotes. Entonces, mientras no tengamos la solución final, que es una vacuna, es de esperarse que estos rebrotes van a aparecer una y otra vez. Pero es interesante si nosotros vemos esta curva, la curva de los infectados en la ciudad de Nueva York, y si nosotros extraemos los datos de esta curva, es fácil ver que se ajusta perfectamente bien a un modelo de compartimentos, que es aquí.
Aquí tenemos los datos extraídos, que son estas bolitas, y después los ajustes hechos por estas funciones, que tienen un ajuste bastante bueno. Y entonces aquí surge un detalle, es decir, estas funciones son capaces de reproducir perfectamente bien una curva epidemiológica, pero ahora la pregunta es si nosotros tenemos datos parciales, si son capaces con datos parciales de hacer una predicción. No nos interesa únicamente que describan bien la curva, sino que puedan predecir dónde está ese pico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de China, ya con datos más modernos. Aquí son estas bolitas. China es ya, digamos, está en fase madura, ya han pasado por el pico y ya prácticamente están en esta zona de aquí. Y entonces vemos cómo todas estas funciones pueden ajustar muy bien los datos de la evolución del COVID-19 en China. Y también cuando se hace la representación de los datos acumulados, entonces también se ajustan perfectamente bien a un ajuste sigmoide o a un ajuste de Gompertz. Pero esta ya es una epidemia madura, entonces nosotros nos preguntamos si en el caso como en México, que pues aún no es una epidemia madura, si podemos con datos parciales poder hacer una predicción. Entonces generamos una epidemia artificial. En este modelo tenemos, es una epidemia que teóricamente dura 70 días, con un pico en el día 30, y entonces nosotros vamos a ir explorando qué sucede si vamos teniendo datos parciales y a medida que esto va evolucionando, si es posible predecir el pico que debe ocurrir en el día 30. Entonces aquí hay 4 casos. Sabemos que, sí, espero que se vea bien, esta es la curva en gris, es la curva real de la epidemia real, el pico verdadero que ocurre al día 30, y entonces nosotros aquí aplicamos estas funciones, son 4 casos, 4 funciones, y entonces vemos con datos hasta el día 18 si podemos predecir. Entonces, en los 4 casos vemos que la predicción pues, es bastante pobre, pero es bastante mejor cuando utilizamos una función de tipo logístico. Aquí nos dice que el pico está en el día 28, que son 2 días antes del día 30, y es lo que se acerca más a una verdadera predicción. Pero aquí lo que es interesante es ver los límites de confianza, que estoy pintando aquí en color verde. O sea, podemos ver que para este tipo de funciones, la que es la doble sigmoide asimétrica, vemos que apenas un día para el día 19, si queremos predecir para el día 19, apenas un día después, sucede que los límites de confianza se disparan. O sea, nos dice que el punto del día 19 puede estar en toda esta zona, lo cual es bastante pobre en términos de predicción. Aquí nos dice que quizá un día más adelante se puede predecir, pero después nuevamente se dispara, lo mismo que en este caso, pero en el caso de la función logística vemos que hay un rango de valores que pueden ser predichos bastante mayor antes de que los límites de confianza se disparen. Entonces es un buen candidato, esta ecuación es un buen candidato, se ha estado utilizando en varias partes del mundo para hacer predicciones y es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Entonces, algo que es muy importante en estos modelos de compartimientos es que las incertidumbres crecen de manera exponencial. Por ejemplo, aquí les represento, si nosotros vemos cómo creció este límite de confianza superior, aquí vemos que pues se dispara, en estos también se dispara, en este el disparo es menor. Entonces, si lo graficamos aquí, tenemos para esta función en particular la doble sigmoide asimétrica, que pues tiene un crecimiento exponencial bastante grande, pero esta logística que está en verde, pues es la menor de todas, tiene la propagación de error menor a todas, y de hecho estos cuadritos
son los valores reales. Entonces, nos dice que durante un tiempo la función logística sí nos va a ser capaz de predecir. Entonces, es la función que de hecho vamos a dar preferencia. Y aquí es un ejercicio en el cual tenemos varios días. Recuerden que el pico está en el día 30, aquí, y entonces vamos usando predicciones desde el día 12, 14, 16, 18, así, para ver cuál es el pico. Entonces, en todos los casos, la predicción subestima la fecha del pico, pero la que se acerca más es la función logística nuevamente. Y ustedes vean cómo en esta representación hay, es decir, que nos va hablando de qué tan bueno es nuestra capacidad de predicción, es, digamos, es un patrón más o menos lineal hasta que llega a un momento en el cual se aplana, ¿sí? Es decir, hay la posibilidad de predecir el pico de la curva con una cierta exactitud, ¿sí? Entonces aquí tenemos, es importante para lo que voy a ver más adelante, este crecimiento lineal y después, pues, un crecimiento en el cual, pues, ya estamos sobre el valor, que es este de aquí, de la estimación del día pico. Entonces, es esencialmente lo que yo he estado haciendo. Voy a mostrar con más detalle esto. Y en cuanto a la predicción de los casos totales, tenemos cómo se comporta la función sigmoide con datos parciales. Recuerden que la epidemia dura 70 días, entonces esto llega hasta aquí, hasta los casi 70 días, y se va aproximando la predicción hecha con datos parciales, comenzando con 18, 20, etcétera, nos va dando esto, se va acercando asintóticamente al valor verdadero, y en el caso de la función Gompers, es decir, la sigmoide va a darnos predicciones por abajo, la Gompers nos da predicciones por arriba, pero eso es excelente porque significa que entonces, si utilizamos las dos funciones al mismo tiempo, nos van a dar el periodo de error de una manera mucho más precisa. Entonces, ¿qué pasa con estos modelos SIR? Si nosotros no utilizamos las funciones, sino ahora nos vamos directamente a parametrizar los modelos, yo en el caso de las funciones SIR les muestro este ejemplo. Aquí recuerden que solo tenemos dos parámetros que definen al parámetro R0. Es el parámetro R0, entonces aquí tenemos dos ejemplos. Digamos, aquí tengo una epidemia artificial, cuyo pico es el día 65, y yo hago una pequeña variación de apenas 0.5 en el valor de la R0, y entonces yo voy a tener errores de predicción tan grandes como estos, ¿sí? Por ejemplo, que es casi un mes, o en este caso que son un par de semanas, en la predicción del pico y sobre todo también en la predicción de cuántos individuos van a resultar contagiados, y eso es importante porque pues estos son una fracción de ellos va a ir al hospital, entonces pues digamos se me dificulta poder predecir cuántos individuos van a ir al hospital si yo tengo incertidumbres en el cálculo de la R0, y la R0 realmente es algo terrible porque aquí les muestro la evolución de este parámetro en el tiempo, en el caso de México. Aquí tenemos el tiempo desde los primeros, de la detección del primer positivo, aquí las fechas de la aplicación de la fase 2, la fase 3, y entonces vemos que esa R pues fue desde 0 hasta prácticamente 1, entonces esto nos influye en la capacidad de predicción de los modelos. Y esto pues no es una incapacidad del todo en poder digamos, medir ese valor R0, sino que tiene que ver con el comportamiento colectivo de las personas. Entonces, algo que no toman en cuenta estos modelos es justamente que todas las personas se supone que son iguales y que de hecho no existe el espacio en estos modelos, son modelos completamente temporales. Entonces, la población se supone que no se mueve, pero la población de hecho se mueve, y ese movimiento de la población lo que va a afectar este valor de R. Entonces, aquí vemos en el caso de México que hay fluctuaciones importantes. Voy a comentar esto con un poco más de detalle más adelante.
espero que me dé tiempo porque veo que me acerco ya peligrosamente. Y entonces, en el caso de México, la última predicción que yo he hecho al 18 de junio, que es de hecho ayer, el pico, estos son los datos, y este es el pico que se ha movido. Cada que se aportan datos nuevos, se va moviendo la predicción. Voy a mostrar cómo es esa dinámica en el tiempo. Para el 18 de junio tenemos que la fecha predicha para el pico es el 26 de junio, la próxima semana, y hay un rango de error que es este punto a este punto de aquí. ¿Sí? O sea, ese rango de error es más o menos desde el día de ayer, o sea, el pico pudo haber sucedido el día de ayer, o podría suceder hasta el día 7 de julio. Entonces, este es el rango de error. Y esta es la predicción hecha ayer, con los datos hasta ayer, es la predicción más fresca, de cuántos positivos, cuántas personas infectadas, positivas, registradas vamos a tener hacia el final de la epidemia, que es por ahí del mes de octubre. Entonces vamos a tener alrededor de 278.700 casos. Y la mortalidad en México es como del 10 o 11%, entonces estamos hablando de alrededor de los 280.000, perdón, de los 28.000 fallecidos. Se acerca bien a la cifra que reporta el subsecretario López-Gatell. Él mencionó en su última estimación que podrían ser alrededor de los 30.000 fallecidos. Todo esto depende, desde luego, del comportamiento de la gente, porque estos modelos pues asumen que la gente no se mueve, pero la gente se mueve, ¿sí? Bueno, entonces estas son las predicciones más frescas. Y aquí les quiero mostrar entonces cuál es la evolución de las predicciones. He estado haciendo predicciones en el tiempo todos los días con los datos que nos proporcionan y entonces tenemos más o menos esta evolución. Estos picos que suben y bajan pues son fluctuaciones semanales. Desafortunadamente, estas fluctuaciones se deben a que muchos hospitales no reportan durante los fines de semana. Entonces, hay una subida importante de datos reportados el día lunes y entonces se traduce en estos picos. Pero, como ya habíamos visto en el caso de una epidemia artificial que podemos generar con un modelo epidemiológico, estas predicciones deberían de ajustarse a una función sigmoide, y es lo que tenemos aquí, una función sigmoide, que es esta línea amarilla, que nos dice entonces cuál es asintóticamente el valor en el cual debe ocurrir el pico. Entonces, la fecha más probable para ese pico fue el día 17 de junio. Eso, pues, quizá necesitaremos 1 o 2 semanas para ver si esa predicción es buena o no. Y estas fluctuaciones también se deben a algo que puede ser muy sensible, que influyen en nuestro valor de R. Aquí es R por RT en el tiempo. Aquí tengo el valor 1. Lo deseable es que esta gráfica pase por abajo del valor 1, porque si va a eso significa que el crecimiento de la epidemia ya se encuentra en retroceso. No hemos llegado todavía a ese valor. Estamos muy cerca, digamos, hemos estado fluctuando entre 1.1 y 1.2. Esto también es una buena medida de que la curva epidemiológica en México se aplastó, se aplanó, pero vemos cómo esto es sensible a los eventos de la gente. Por ejemplo, podría parecer que esto tenía una tendencia descendente, que debió haber caído por aquí, digamos, hace una semana, debió haber ocurrido el pico, pero no fue así, se levantó, y esto se debe pues al comportamiento impredecible de la población. Esto es este pico aquí donde de nuevo sube la tasa de infección, es a los inicios del mes de junio. Entonces algo ocurrió a los inicios del mes de junio en México que hizo que la tasa de infecciones volviera a aumentar. Entonces, esperemos que esto en el tiempo evolucione y llegue por abajo del valor 1, que será cuando la epidemia comience a retroceder. No es el caso todavía. Y finalmente, si hablamos
de si en México se ha aplastado o no la curva, yo tengo aquí un comparativo de 3 países, que son 3 países con los que México tiene pues una cierta familiaridad, son los países más cercanos, México y España. Y entonces veo aquí el número de infectados. En realidad, la manera más correcta de hacerlo es hacer una representación per cápita, pero no lo he hecho, entonces esta es una representación total. Está aquí los casos en bolitas de infectados en los Estados Unidos, de España y de México. Y después están estas pendientes sugeridas, que son, como lo habíamos visto anteriormente en el caso comparativo ya cuantitativo de España contra Japón. Aquí está únicamente marcado de manera cualitativa. Estas pendientes muy pronunciadas significan curvas que no fueron aplanadas. Esta pendiente más aplastada significa que la curva epidemiológica en México efectivamente fue aplastada. Esta idea de los modelos matemáticos de cajitas nos pasa un poco de la inquietud de que si son modelos demasiado sencillos para hacer predicciones tan importantes como estas pandemias. Recordemos que las pandemias, pues nosotros tenemos una cada década más o menos. Tuvimos una en el 2003, otra en el 2009, 2013 y ahora en el 2020. Algunas son más agresivas, otras no tanto. En este caso, pues tenemos una que es bastante agresiva. Entonces, pues se requiere echarle muchas más ganas al apoyo a nivel de gobierno a las instituciones que hacen investigación científica y también al desarrollo de nuevas herramientas teóricas. Entonces, ¿cuáles serían los posibles caminos de modelos epidemiológicos modernos? Pues tendría que ser, por ejemplo, algo que se conoce como primero, que integren el espacio, porque la gente se moviliza. De hecho, esa es la forma en cómo se transmiten las enfermedades contagiosas, porque la gente se mueve y entonces actúa como vectores de esas enfermedades. Entonces, una manera es lo que se llama el formalismo del mapeo acoplado, donde tenemos una cantidad de cajitas. Estas cajitas, cada una de estas cajitas tiene a su vez su sistema de ecuaciones diferenciales que nos van ahora a modelar no ya, digamos, la dinámica de un país entero, sino esto nos va a poder predecir la dinámica en las escalas que nosotros queramos. Por ejemplo, a nivel de los estados de la República en México, entonces podríamos simular aquí, frente a tantas cajitas, si son municipios que están interconectados, pues tenemos 2.500 cajitas aproximadamente. Si son ciudades que son, digamos, mayores a 1.000 habitantes, entonces, pues estamos hablando ya de varias decenas de miles de cajitas, donde cada cajita tiene un sistema de ecuaciones diferenciales. Este es un modelo sencillo seguir, pero si vamos a meter aquí sistemas de 14 ecuaciones diferenciales, entonces, pues estos sistemas escalan y ya es necesario, esto ya no se puede hacer en una computadora de escritorio, hay que irse posiblemente a las supercomputadoras. Entonces, es una infraestructura que uno necesita y uno podría pensarse, bueno, cuando hablamos de epidemiología, pues quizá estamos hablando de vacunas o laboratorios de biología molecular, pero no estamos hablando de grandes infraestructuras de cómputo para hacer modelaciones. Entonces, curiosamente México ha recibido oferta de Japón o de otros países que tienen recursos de cómputo muy fuerte para hacer modelaciones, lo cual nos dice también algo acerca de la carencia de infraestructura que tenemos aquí. Entonces, si lo que tenemos es este tipo de modelos, pues es este tipo de representaciones en el espacio que nos va a decir cómo se va a propagar la enfermedad. Aquí hay un caso, por ejemplo, de un modelo de este tipo aplicado en el Congo. Esto es la distribución de probabilidades de presencia del mosquito que provoca la malaria. Entonces vemos aquí zonas, las zonas en café son las zonas con mayor densidad, las zonas en moradito las de menor densidad. Entonces este es un sistema donde este territorio se ha cuadriculado y la idea es esta representación. Entonces este es un paso más adelante
que nos va a dar mucha más exactitud del comportamiento de una epidemia, no únicamente un modelo donde no existe el espacio. Y hay un caso, por ejemplo, aplicado aquí en México por estos investigadores de la UNAM, donde utilizaron un modelo de este tipo para la dispersión geográfica de la influencia AH1N1, la que tuvimos aquí hace unos 10 años. Finalmente, otro tipo de modelos mucho más avanzados es la que tomaría en cuenta ya individuos, estos son los llamados modelos de agentes, en donde cada individuo se le puede asociar algo más realista, como es, por ejemplo, su edad, su estado de salud, el género, historia previa de salud, la movilidad, acceso que tiene a hospitales, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este tipo de modelo con individuos que se mueven, podemos ver, por ejemplo, aquí hay un individuo que está infectado, que se puede mover, aquí hay individuos que son sanos, y en particular podemos tomar en cuenta hipótesis más modernas en la física de los sistemas complejos, como por ejemplo el efecto de mundo pequeño, pensar que un individuo que está aquí puede dar un salto grande, que sería como por ejemplo tomarse un avión, que es de hecho la manera en cómo se ha infectado el mundo. El primer caso que tuvimos aquí en México fue de un individuo que venía de Italia, después individuos que venían de Colorado en los Estados Unidos, que hicieron estos viajes de avión y entonces propagaron localmente la infección. Entonces aquí tenemos el caso, por ejemplo, si los sanos son en azul y los rojos son los infectados, aquí tenemos una probabilidad de saltos. Probabilidad de salto cero significa que únicamente hay movimientos locales, que sería, por ejemplo, lo que existe ahora, donde la gente no está viajando masivamente en avión. Entonces tenemos aquí una población de sanos en azul y una población de infectados. La población de infectados está por abajo, pero con apenas una pequeña probabilidad de 0.032 de que estos individuos puedan dar saltos mayores, es decir, ahora que se abra la posibilidad de viajes en líneas aéreas, donde la población de individuos sanos y los infectados se va a igualar, y si toda la gente tiene una movilidad total como existía, digamos, el año pasado, entonces la población de los infectados puede superar a la población de los sanos. Finalmente, esta es otra gráfica donde vemos qué pasa en función de la densidad. Aquí tenemos la posibilidad de hacer saltos de larga escala, pero esta es la dinámica de una población. Es importante ver que entonces hay un crecimiento de la infección que después baja y luego hay rebrotes. Hay una cantidad tremenda de rebrotes antes de poder llegar al fin de la epidemia. Y este es el artículo que yo les comentaba al inicio. Me parece que esto es la ruta que debe seguirse más adelante para modelar este tipo de epidemias, que de hecho son las bases de un modelo muy famoso que fue el que causó un cisma enorme en Inglaterra, porque eso hizo que el gobierno de Boris Johnson pudiera dar un golpe de timón a último momento, porque se le advirtió que de no hacer nada, porque ellos iban por la ruta de no hacer nada, tendrían alrededor de 500,000 de personas fallecidas. Entonces, por último, les quisiera decir que pues sí existen formalismos matemáticos muy maduros para modelar epidemias. La posibilidad de hacer predicciones depende muy fuertemente en que la población siga los lineamientos, por ejemplo, de sana distancia. Debe quedarnos claro que esta enfermedad no es la última pandemia, va a haber más. Y por otra parte, es importante, nosotros que estamos en la academia, que desarrollemos aún más nuestras capacidades de modelar este tipo de cosas, porque pues de alguna manera todos los modelos que yo discutí son modelos que se han ido trabajando sobre la marcha, porque pues nadie sabía que venía una pandemia, y de alguna manera, aunque se dice va a venir otras pandemias, pues eso es muy en abstracto
y tendemos a guardar el problema en una gaveta y no enfrentarla para estar preparados hacia el futuro. Entonces, pues solo una recomendación: respeten los protocolos sanitarios y en lo posible quédense en casa. Entonces, eso es lo que quería decir. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Octavio. Vamos a pasar, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Ok, vamos a pasar a dar lectura a algunas de las preguntas que estuvieron llegando a través del chat y a través de, bueno, en este caso todo son las que tengo de Zoom. No sé si hubo preguntas por la parte de Facebook, no recibí nada, pero bueno, aquí tenemos ya varias preguntas interesantes que quisiera leer y ver qué nos puedes compartir al respecto. Sí, la primera pregunta es una pregunta de Ramón Muñoz Ledo, que pregunta si el modelo Centinela que ocupa la Secretaría de Salud de México es de alguno de estos tipos y qué parámetros manejan, ya que dicen que su difusión es exponencial. Pregunta también, si quieres, leo. Si quieres voy respondiendo. Sí, mejor. Yo voy respondiendo. Ok. No estoy muy familiarizado con el modelo Centinela, es decir, los detalles no se saben muy adecuadamente, pero con toda certeza es un modelo de este tipo. Son modelos donde, como ya vimos, hay crecimientos exponenciales. Después viene otra pregunta: ¿cómo afecta el hecho de que los datos de muertos, activos y recuperados, que por cuestiones administrativas se reportan hasta con 30 días de retraso? Okay. Yo realmente no, es algo que no puedo responder. Yo no sé si esta cifra de 30 días de retraso es cierta o no, pero ciertamente pues lo deben afectar, aunque 30 días de retraso me imagino que debe ser una cifra menor si es que existe. A ver, ¿por qué en los modelos, Ramón Muñoz Ledo está muy activo hoy? ¿Por qué en el modelo Kermac los recuperados aumenta ostensiblemente sobre los infectados en un tiempo arriba de 800? No sé, voy a compartir de nuevo mi pantalla. Y entonces vamos a ver dónde está la pregunta. Aquí. Entonces me pregunta por qué bueno, realmente no veo la pregunta. Esta es la dinámica. Pues no sé qué responder. O sea, esa es la dinámica de las ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, pasamos a otra pregunta. Vamos a ver. Según su modelo, ¿en qué fecha México alcanza el máximo de contagios para después de iniciar el descenso? Esto lo pregunta nuevamente Ramón Muñoz Ledo. Entonces le digo que hay una fluctuación alrededor de las fechas que se predicen, pero en general todo apunta a que es en estos días, en esta semana o la próxima semana la fecha de los contagios. Es decir, se puede dar una fecha estimada y después hay un rango de error que puede ir desde el 11 de junio hasta el 7 de julio más o menos. Después pregunta Hipólito: para reproducir los modelos epidémicos de la Ciudad de México y nacional, ¿qué simulador, software o programa se utilizan? Pues como lo mencioné, hay una manera muy fácil de hacerlo. Son modelos extremadamente sencillos de implementarse y se puede utilizar Python. En el documento que yo tengo hay un apéndice donde está puesto los códigos para simular el modelo CIR y el modelo SEIR. Entonces, para llevar de 4 ecuaciones diferenciales del modelo SEIR a las
12 ecuaciones diferenciales de estos modelos, pues simplemente es agregar más. Es algo que se puede hacer de manera sencilla. Después, lamento que no, dice Teodoro, lamento que lo hayamos traído de Italia. Bueno, pues así pasa. Ignacio Ramírez, ¿qué tipo de modelos de caja se utilizan además de los fenómenos biológicos en otro tipo de dinámicas? Pues sí, esencialmente estos modelos están muy emparentados con modelos de poblaciones, o sea, en lugar de tener infectados, recuperados y todo eso, pues puedes pensar en modelos de competencias o de depredación, donde lo que tienes ahí son interacciones de naturaleza ecológica. Entonces sí hay una cercanía muy grande entre los modelos epidemiológicos y los modelos ecológicos. Después, ¿los infectados son menos que los recuperados? Bueno, depende va a depender del valor R0. Si tenemos un valor de R0 que es, digamos, una infección que fuera monstruosamente agresiva, pues en principio toda la población podría infectarse. Y entonces, pues tendríamos una cantidad de decesos muy grande, pero la capacidad que tenemos para resistir a una infección de esta naturaleza depende de muchos factores, depende de nuestra salud anterior, si fumamos, si no fumamos, si tenemos inmunidad previa a otro tipo de coronavirus, en fin, depende de mucho, pero en general sí, los infectados son menores a los recuperados. Quiero preguntar al doctor Rapp si el modelo que está aplicando, esto lo pregunta Antonio, el modelo que está aplicando el gobierno actualmente es el correcto, ya que ha tenido muchas críticas al respecto. Sí, desde luego, los modelos en todo el mundo, bueno, ya lo dije, el de Inglaterra posiblemente sea muchísimo más moderno, pero pues no vamos a comparar a México con Inglaterra en términos de la infraestructura científica, pero este es un modelo que es perfectamente adecuado y está en la línea de todos los modelos que se utilizan en el mundo. Sería deseable que fueran modelos más modernos, pero por el momento es lo que tenemos. Dice Salvador, pregunta, ¿el movimiento de los no infectados también causa contagio? ¿Se puede incluir en los modelos? En estos modelos no hay movilidad, entonces eso pues es algo que no se incluye. Pero para modelos más modernos, la movilidad de los no infectados debe desde luego incluirse. Y lo dice Ramón en la gráfica. Dice Rafael García, pregunta, ¿se ha empleado en todas las estimaciones un 95 para los intervalos de confianza? Pues esto es como al gusto del modelador, o sea, pude haber incluido el 99 o el 90, etcétera. O sea, 95 es como un estándar, pero se puede incluir otros, desde luego. Ignacio Ramírez pregunta, si va a haber rebrotes, ¿qué sugerencia usted como experto, sabiendo que el modelo quédate en casa tiene un impacto altamente negativo en la economía? Pues sí, son los dos pesos en la balanza. Por una parte, hacer se habla, por ejemplo, de que Nueva Zelanda es un ejemplo donde se controló muy bien, pero allí fue muy estricto el confinamiento, pero pues Nueva Zelanda es un país de primer mundo, entonces sí tenemos este pequeño detalle. No es posible tener a toda la gente confinada, y sobre todo porque hay personas que viven al día, y esas personas son en México más del 50%, entonces eso es un problema muy grande. Y la única manera que tenemos en México para enfrentar esto es justamente lo que se está haciendo, es ir abriendo a la economía las zonas del país donde la infección es menor, pero pidiendo, cuando se va abriendo, que se conserven todas las medidas que se han sugerido, es decir, mantener una sana distancia, usar máscaras y hacer énfasis en la higiene, lavarse las manos y todo esto. Después tenemos... Susana pregunta, considerando el hecho de que no se tiene una vacuna,
y que por tanto la mitigación se consigue mediante la distancia social, quizá pudiera simularse variantes de esta. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre que todas las personas sean confinadas y que solo lo hagan los infectados y los que hayan interactuado con personas infectadas? ¿Se sabe de aplicación de teléfonos celulares que hacen esto? Sí, de hecho es lo que se hace. Los modelos que se utilizan, todos los modelos que se utilizan en el caso de la Ciudad de México o del gobierno federal, lo que hacen más que tratar de hacer predicciones puntuales, hacen predicciones de escenarios. Entonces lo que hacen es un escenario que es muy optimista, por una parte, un escenario que es el pesimista, el peor de los casos, y entonces en ese sándwich es donde esperamos que ocurran las cosas. Sí se hace este tipo de predicciones y de simulaciones. Luego pregunta, los modelos epidemiológicos modernos basados en personas, ¿qué requisitos informáticos demandan? ¿Qué requisitos de modelación? Cálculo de parámetros, etcétera. Ese tipo de modelos utilizan una serie de parámetros muy altos, como ya lo dije, por ejemplo, una persona descrita pues prácticamente como es todo el censo de personas. La edad, el género, la historia previa de salud, si fuman o no fuman, si han tenido inmunidad hacia otras enfermedades infecciosas, si tienen trabajo, si no tienen trabajo, cuál es su estatus socioeconómico, si se movilizan en transporte público, si lo hacen en transporte privado. O sea, hay una cantidad tremenda de parámetros que se va haciendo cada vez mayor en la medida en que vamos haciendo más exacto el modelo. Entonces, ¿qué tipo de requisitos informáticos demandan? Pues sí, necesitan pues mínimo clúster de supercómputo para hacerse. No es sencillo hacerlos en una computadora casera. A ver, dice aquí población chica de Nueva Zelanda. Aquí otra pregunta. ¿Se ha empleado en algún país los modelos que incluyan las variables de ubicación geográfica como las mostradas con modelos avanzados? Ahorita se ha visto curvas de infectados, muertes, y no la variable de posición geográfica. Sí, se ha hecho. Como ya lo dije, se hizo en Inglaterra. Aquí en México se han hecho intentos. También ese grupo de gente de la UNAM que hizo el modelo de la influenza del 2009 lo ha aplicado para hacerlo ahora y sí ha hecho este tipo de escenarios donde hay movilidad. Entonces sí se puede hacer. Yo quiero hacer énfasis en que este modelo o estos modelos que se han estado utilizando para hacer predicciones que asesoren a los gobiernos aquí en México, lo han hecho sobre todo guiados por la idea de predecir el número de enfermos que van a estar en los hospitales y aquellos que van a necesitar de unidades de cuidado intensivo, porque ahí es la diferencia entre vivir y morir. Entonces, eso es el énfasis que se ha dado y por eso es que estos modelos son buenos para eso. No tanto modelos que nos hablen de la movilidad, aunque pues déjenme decirles que ya que estamos muy cerca del pico de la enfermedad, de alguna manera este tipo de ejercicios como el que yo he estado haciendo pues dejan de ser útiles y ahora lo que hay que hacer es más bien irnos a hacer este tipo de modelos, pero hacia regiones particulares. ¿Sí? Por ejemplo, la Ciudad de México aporta algo así como el 30% de los enfermos, entonces es necesario hacer las predicciones ya con los datos de la Ciudad de México. Hemos visto últimamente que Jalisco, el estado de Jalisco y el estado de Nuevo León tienen un crecimiento muy grande de infectados, entonces es necesario hacer este mismo tipo de modelos, pero a un nivel más regional. El país ya está desfasado en términos de los picos. Hay algunas zonas del país donde ya se produjo el pico y otros donde pues todavía están lejos, otros que están, digamos, en la inminencia de ese pico. ¿Qué tanto la cultura del mexicano, pregunta Noemí, ha influido en tener el número variante en las estadísticas? Por ejemplo, al temor de ser señalado. No entiendo esta pregunta. José Luis Sánchez, la solución final para una pandemia es una vacuna. ¿Hasta entonces es normal o se esperaría que existieran rebrotes?
como en el caso de Londres en 1918, que no supo controlar la pandemia, pero si no hay cura, esto es de esperarse. Y muchas veces casi imposible controlar los rebrotes y no puede atribuirse en su totalidad al mal manejo del país, ¿cierto? Cada país tiene sus necesidades sociales, fortalezas, etcétera. Entonces, bueno, sí, es muy factible que se esperen rebrotes. En México seguramente los va a haber. Los hay en todos los países que ya pudieron controlar la epidemia. Y pues eso es nuestra realidad. O sea, este tipo de problemas posiblemente en cuanto no esté la vacuna van a durar, pues no sé, en un horizonte de 1 o 2 años. Ese es el escenario que tenemos por la frente, ¿sí? Rebrotes en 1 o 2 años. Y esto impacta en los resultados. Después pregunta Misael, ¿qué certidumbre se puede tener de la curva epidemiológica para nuestro país en comparación con los de otros países, siendo que los datos con los que se ha construido en México son los oficialmente reportados, y según el número de pruebas aplicadas? Bueno, en realidad se ha hablado mucho sobre esto de si en México se ocultan datos o no. Yo quiero decir francamente que esto más bien, pues esto no es ciencia, es decir, que se diga que en México se ocultan datos, pues es más bien algo que tiene que ver con nuestra cultura política más que otra cosa. Por ahora no creo, desde el punto de vista que la gente que hace modelos, no creo que esos datos estén manipulados, no hay ninguna razón para pensar en ello. Entonces, pues sí, hay una comparación entre ambas cosas. No hemos visto en México, por ejemplo, como ha sucedido en España. En España llegó el momento en que tuvieron que decidir qué pacientes se les dejaba morir y qué pacientes se les adecuaba, se les atendía en los hospitales simplemente porque no había camas. En México no hemos llegado a eso. O sea, en México sí se ha tomado una actitud de fortalecer de emergencia el sistema de salud. No nos ha rebasado, entonces sí tenemos una situación mucho más controlada. No hemos visto tampoco el caso de otros países como en la ciudad de Nueva York, la gente amontonada en los pasillos de los hospitales, en Ecuador la gente muriendo en las calles. No tenemos eso, para nada, no tenemos esa situación. Vamos a ver acá. Aquí hay un comentario, dice que también en Italia se dice que los datos son manipulados. Gracias, Octavio Alejandro, muy interesante. Un abrazo, pues un abrazo a Teodoro. Pues sí, en todos los países, lamentablemente vivimos, se ha dicho mucho que tenemos dos pandemias, una la de la información y otra la del virus. Generalmente, pues hay muy pocos países, como es el caso de Portugal, donde la oposición política decidió cerrar filas y dar una tregua mientras el país salía de un problema, de una emergencia nacional. En el caso de México no lo vemos, o sea, tenemos una oposición política que pues está golpeando al gobierno y no está ayudando para nada. Después preguntan aquí. Armando Pérez Noyola, muchos de estos modelos dependen de condiciones iniciales. ¿Se pueden comparar países que difieren en población socioeconómica y de individuos? La gente quiere comparar, para mí no es posible, salvo de manera gruesa. ¿Se ven afectados esos modelos en relación al contagio de animales y mascotas? ¿En qué medida? Esto de los contagios de animales y mascotas es una cosa realmente mínima, o sea, eso no tiene ninguna incidencia. Y la manera en cómo se hace comparación entre países es simplemente de manera más gruesa posible, que es hacer los casos per cápita. O sea, no es lo mismo tener 500 muertos en una población de 1 millón a tener 500 muertos en un país que tuviera 200 millones, obviamente. Entonces debe hacerse un cálculo per cápita, ¿sí? Después pregunta Rafael, el tratamiento matemático de los datos puede ser bastante objetivo, no manipulado. Sin embargo, la incertidumbre podría venir de lo reportado por los mismos hospitales. Sí, como yo ya dije, hay fluctuaciones semanales porque hay hospitales que no reportan los fines de semana. Hay una porción mínima, pero sí hay hospitales que no están reportando. Pero eso es realmente algo que es mínimo. O sea, en México en general, el sistema de salud está actuando de manera robusta. Y como yo lo dije, no hay ninguna razón para pensar que los datos que tenemos sean datos que no son ciertos, sobre todo porque hemos visto que no estamos rebasados
Para nada, los hospitales están trabajando en sus capacidades. Lo máximo que se tiene de ocupación de camas especializadas es en la Ciudad de México y llega a un 75%. Entonces sí hay disponibilidad de camas para atender a los enfermos, no estamos rebasados y eso sugiere que entonces los datos que nos están reportando son los correctos. Parece que no hay más preguntas. Así es, bueno, yo no tengo más. Bueno, tengo una sola más que no está anotada por ahí, que es de la doctora Ana Teresa Celada, que pregunta cómo comparan los datos del modelo AMA de CONACYT con el modelo que se utiliza en la Ciudad de México. En realidad, pues viendo únicamente son dos tipos de ejercicios independientes, son muy cercanos a sus, digamos, en sus fundamentos son muy cercanos. Uno tiene más detalle que los otros y como ya lo dije, en ambos casos lo que se tiene es poder predecir cuál es la ocupación de las camas de los hospitales. Entonces el hecho de que uno tenga más ecuaciones que el otro, pues son simplemente mayores detalles, ¿sí? Por ejemplo, el nacional incluye ahí una población de aquellos que son asintomáticos. En el caso del de la Ciudad de México no lo incluye, porque realmente los asintomáticos son intrascendentes si lo que tú necesitas es predecir cuáles son las camas de hospital que vas a necesitar. Los asintomáticos no van a hacer uso de la infraestructura de salud pública, entonces no hay necesidad de incluirlos en un modelo. Aunque pues se pueden incluir, o sea, eso ni demerita ni amerita cualquiera de los dos modelos. Vamos a ver, ¿existe la capacidad en número de investigadores para investigación en sistemas biológicos en México? Sí, yo diría que sí. Desde luego, se puede ampliar, es deseable que se amplíe. Necesitamos más universidades, más institutos y más dinero para ciencia. Eso es una necesidad, sí. Bueno, después me dan las gracias, pues les agradezco y creo que me salté aquí hay otra pregunta de José Montoya. ¿Existe una predicción de la magnitud de cada rebrote con relación al pico inicial? ¿Va disminuyendo o puede ser mayor el impacto de un rebrote? Eso es completamente incierto, no hay manera de saberlo. Y la única manera de saberlo es que una vez que se tiene un pico grande, pues la población yo creo que ya aprende la lección, ya no estamos en el siglo pasado, existen medios de comunicación que llegan a prácticamente toda la población para que esté atenta y entonces no tengamos un rebrote considerable. Lo que se ha visto en países como China, por ejemplo, el caso de Pekín, que es el que se está manejando esta semana, es que el rebrote, pues sí, estaba en las decenas de personas, cuando su primer pico fue del orden de los cientos de miles. Entonces, lo deseable es que ese segundo rebrote, que como ya lo mencioné, es prácticamente inevitable, pues sí sean menores. Es lo que se espera, que sean menores. No hay manera de predecirlos, desde luego. Pues creo que ya, bueno, ¿verdad? parece que no hay más preguntas, no hay preguntas en Facebook y aquí ahí, pues tampoco. sí tenemos otra lista de preguntas aquí en webinario. Quisiera que se las pueda leer, doctor, o las puede ver abajo también. ¿En Sí, dónde adelante. las tienes? Está abajo junto al chat, en la herramienta junto al chat. Ajá. Yo creo que, bueno, yo no las veo. ¿Se las ¿No? puedes leer, por favor? Sí. Entonces, José López. Sí. las puedo yo leer y responder, ¿sí? Entonces dice, este modelo considera los flujos migratorios de seres humanos. ¿Se puede evaluar qué hubiera pasado si las medidas en los aeropuertos hubieran sido más estrictas? No, como ya lo dije, estos modelos no incluyen los modelos de cajitas, no incluyen la movilidad. Esa movilidad simplemente se involucra en los modelos a través del parámetro R0. Entonces, no hay manera de saberlo, ¿sí? En modelos más avanzados, sí, desde luego. ¿Cómo se definen las condiciones iniciales del modelo para generar las R? ¿Cómo se definen las condiciones?
No entiendo esta pregunta. ¿Cómo se definen las condiciones iniciales del modelo para generar las R estimaciones? No entiendo la pregunta. La segunda dice, la solución final para una pandemia es una vacuna, hasta entonces es normal. A esta ya la leímos. ¿Qué certidumbre se puede tener de la curva epidemiológica para nuestro país en comparación con las de otros países? Esto ya la leímos. Muchos de estos modelos dependen de condiciones iniciales. Se puede comparar, ya lo leímos. Las mascotas ya lo leímos. Y podría ser un comportamiento amortiguado. Y si pueden emplear modelos de difusión de caminantes al azar o de autómatas celulares. A lo mejor Alejandro puede decir algo sobre este modelo. De hecho, estos modelos, como yo lo mencionaba, basados en individuos, son modelos de autómatas. Y sí hay difusión. Hace 20 años, el modelo que yo trabajé eran caminantes aleatorios. Hoy en día ya no es aceptable decir que son caminantes aleatorios. La gente no se mueve como caminantes aleatorios, se mueve de manera dirigida o se mueve de acuerdo a distribuciones de vuelos de Levy o ese tipo de cosas. Entonces, los modelos, para ser cada vez más realistas, pues deben incorporar eso. Por ejemplo, que si estamos hablando de movilidad de una zona a otra, pues lo que los conecta es una carretera, lo que conecta a la Ciudad de México con Cuernavaca es una carretera, entonces hay un flujo que ocurre sobre esta carretera. No, realmente para llegar de la Ciudad de México a Cuernavaca no se hace una caminata aleatoria. Entonces, este tipo de ideas pues se utilizaron en el pasado, pero ya no en los modelos más modernos. Y me parece que ahora sí ya estamos, ya hemos llegado al final, ¿verdad? Así es. Bueno, pues de mi parte les agradezco mucho su atención y sus comentarios y la invitación, desde luego. Sí. Bueno, nosotros te agradecemos a ti mucho toda la forma en la que nos has ilustrado en este problema tan interesante y tan cautivante en estos días en México. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales de las diferentes partes del país y también de algunas otras partes del mundo. Y bueno, pues no queda otra más que invitarlos a que estén atentos para las próximas conferencias que tengamos y desde luego agradecer mucho a Octavio la presentación que nos hizo. Yo quisiera, bueno, generalmente tenemos un diploma para los participantes. En este caso, pues te lo voy a mostrar y ya te lo enviaremos de alguna manera para que lo puedas tener en tus manos. Voy a tratar de compartir mi pantalla para que lo veas. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco este gesto. Sí, ahí está. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo te lo hacemos llegar en físico. Perfecto, por lo pronto te lo muchísimas mandamos. Gracias, Alejandro, te lo agradezco. Sí, te lo mandamos en electrónico. ¿Sale? Pues Perfecto, muchísimas gracias, Octavio, y muchísimas gracias a todos por esta sesión tan importante y tan interesante que nos hicieron, en la que nos vimos participando. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Octavio.